Seguimos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con la economista Marta Coronel. Marta, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está todo por ahí? Un Todo gusto bien. saludarle a ustedes también. Muchísimas gracias, Marta. Te queríamos preguntar tu percepción acerca de cómo está evolucionando la actividad económica en nuestro país. El Banco Central del Paraguay actualizó los datos del IMAEP y bueno, se está notando una tendencia bastante positiva. Bajo tu análisis, Marta, ¿este desempeño se acomoda dentro de las expectativas o estamos teniendo ya resultados más auspiciosos para ir viendo revisiones al alza de lo que sería el crecimiento para este año? Eh, el resultado en sí está dentro de lo que se esperaba, considerando que teníamos previsto un muy buen año agropecuario, agrícola específicamente, ¿verdad? Eso ha permitido que toda su cadena se vaya dinamizando y con ello el resto de la actividad, ¿verdad? Eh, sí, las revisiones al alza todavía sería un poco rápido a prever una revisión al alza considerando que hay otros sectores como la construcción que está un poco parada, perdón. Entonces, por el momento la lectura es, tenemos un crecimiento impulsado por el sector agropecuario, por toda su cadena, es de esperar que se mantenga la buena dinámica. De hecho, las expectativas de los consumidores nos señalan que se espera un buen cierre de año, más revisión al alza, yo sería cautelosa aún en mencionar eso. Ujú. Marta, si nos proyectamos, por ejemplo, para el cierre del semestre dentro de estos datos adelantados para el mes de junio, ¿te parece que se mantendría la dinámica positiva? Es decir, ¿seguiríamos teniendo números en positivo? ¿Esto se iría moderando tal vez para la segunda mitad del año? ¿O cuál es la dinámica que se prevé dentro de lo que es la actividad económica? Cabe considerar que en el país se define la economía del país en los primeros 6 meses del año. Eh, Ya el segundo semestre es como complementario a lo que ocurrió durante el primero. En el primeros 6 meses nosotros tenemos lo más fuerte de la producción, que mide el IMAEP, el indicador mensual de actividad económica, la actividad, la producción. Y eso ya salió con toda la zafra, la parte más fuerte ya salió con toda la zafra de la soja, de los demás productos. Entonces, lo que queda esperar en el siguiente semestre es que se mantenga una dinámica más estable que responda a lo que este primer semestre generó, eh, y previendo también que se pudieran dar algunos retrasos, se mantengan aún los retrasos en ciertos sectores. Este crecimiento o este dinamismo de la actividad está siendo un poco desigual, en el sentido de que si te fijas, el indicador de el IMAEP sin agricultura y sin binacionales está creciendo a un ritmo bastante menor. Eso implica que hay sectores que no están todavía reaccionando al dinamismo que se produjo en el primer semestre. Entonces, eh, es de esperar que el segundo semestre estemos con un dinamismo un poco más moderado, pero no negativo. Precisamente, Marta, ese punto del IMAEP sin agricultura ni binacionales, lo mencionabas, está creciendo a un ritmo mucho menor que lo que sería el IMAEP total, por decirlo así, pero bueno, también se tenían números negativos hasta meses anteriores. Esto ya entró en un terreno Correcto. positivo y eso en cierto modo es una buena noticia pese a lo que estabas diciendo, de que es un número bastante magro todavía. Exacto. Ya da una esperanza, una expectativa favorable. En la economía las expectativas también condicionan los resultados. Si uno ve que de estar en negativo, ahora estamos en positivo, se siente con más esperanza, con mejores expectativas de que va a ocurrir algo bueno. Entonces el consumidor consume, el inversor empieza a pensar si invierte, y vos sabes que la inversión es lo que
finalmente hace que se creen los empleos, que se puede, una vez creados los empleos, que la gente tenga ingresos y que los ingresos luego se repliquen de vuelta a un mayor consumo. Entonces, muy positivo que esté ya valga la redundancia, en positivo eh, este indicador, porque significa que pese a que el dinamismo está siendo desigual, nos está dando en todos los sectores, ya estamos empezando a retomar esa senda hacia una actividad más favorable a las inversiones, al consumo. Sí, eso todavía se va a demorar un poco. Fíjate que es muy pequeñito todavía el aumento de ese indicador sin considerar los dos componentes que dependen de factores externos, la agricultura y las binacionales. Todavía el resto de los sectores está creciendo a un dinamismo bastante conservador, pero por lo menos ya es positivo. Marta, y esto también se va acomodando en un escenario económico más favorable, tanto tal vez lo que sería el plano internacional, se está teniendo una menor presión de la inflación en el mundo y eso también se está trasladando a nuestro país. Si bien todavía tenemos altos precios, la dinámica inflacionaria es mucho menos pronunciada que en años anteriores. Es correcto, la inflación se va moderando en el mundo. Entonces, eso implica que habrá menos presiones a que los bancos centrales sigan subiendo las tasas, los bancos centrales de la economía avanzada. ¿En qué nos afecta eso? Parece algo medio lejano, sin embargo, que los bancos centrales de las economías avanzadas suban las tasas hace más atractivo para los inversores invertir en esas economías y no traer sus capitales a las nuestras. Entonces, como que al moderarse la inflación y moderarse, por tanto, los ajustes de esas tasas, podrían haber más recursos moviéndose hacia economías emergentes como la nuestra y eso dinamiza la economía. Ahora bien, en cuanto a la inflación, ayer nomás estaba leyendo que hay un problema de vuelta con el acuerdo del Mar Negro, entonces habría que estar expectante qué ocurre con eso, porque ese acuerdo lo que hace es que fluyan o que circulen los bienes hacia las economías, los alimentos hacia las economías que las necesitan. Entonces, si no logran trasladarse esos bienes, de vuelta va a haber presiones inflacionarias. Hay que ver cómo se resuelve eso. Pero en principio, lo que mencionabas es verdad, la inflación se está moderando en el mundo, por tanto, habrá menos presiones para que los flujos de capitales puedan circular más libremente o más hacia nuestras economías. La evolución, Marta, de lo que decías, el tema de los alimentos y tal vez los combustibles, sería fundamental también para ir trazando ese camino de la inflación. Ya los últimos datos del Banco Central en nuestro país dan una inflación interanual prácticamente dentro de la meta, solamente un poquitito por encima. Y esto es también una buena noticia, motiva al consumo y eso también ayuda dentro del dinamismo interno de la actividad económica. Así es, ya estamos ya cerca del 4%. Hay que ver las presiones que se pudieran dar en los últimos 3 meses del año, que suelen haber más presiones por las importaciones de fin de año. Sin embargo, ya es auspicioso que esté dentro del 4%. También la inflación subyacente ya va moderándose, va tendiendo hacia el rango meta, está ahora mismo en el 6%. La subyacente es la que excluye a los componentes volátiles que mencionabas, los alimentos y los combustibles. Entonces, que esa también vaya moderándose es una buena señal, y es de esperar que nos sintamos más seguros o que podamos gastar más. En este mismo momento todos todavía estamos priorizando gastos, todos todavía estamos optando por aquellos bienes que son necesarios y postergando un poco las decisiones de más largo plazo, como comprarnos un electrodoméstico, una moto, un auto, una casa, ¿verdad? Y esas son cuestiones que dinamizan un poquito más que simplemente consumir alimentos. Eh, Digo simplemente para no, como decir, es lo básico. El dinamismo de que otorgaría construir una casa es mayor porque se contrata más gente
a la vez esa gente vuelve a consumir, entonces el efecto multiplicador es mayor, a eso me refería. Pero sí, es una buena señal que tanto la inflación general como la subyacente vayan convergiendo hacia el rango meta. Y hay una mayor tendencia al consumo también, Marta, que se ve evidenciado en cuestiones como el indicador de confianza del consumidor que publica periódicamente el Banco Central. En el último mes se tuvo un incremento nuevamente y se mantiene dentro de lo que es la metodología en zona optimista, digo bien. Este tipo de cosas, de cuestiones justamente, son las que plantean un mejor panorama para cuestiones tan importantes dentro de los motores económicos como es el consumo, un segmento que se vio muy afectado en años anteriores por todas las cuestiones que ya estuvimos mencionando. Sí, el indicador el índice de confianza al consumidor, como bien decís, se mantiene en zona optimista debido a las expectativas, justamente a las expectativas favorables, de que nos va a ir mejor. El consumidor aún percibe una situación económica lenta, pero sí piensa que en el futuro le va a ir mejor y eso es bueno porque va a gastar, va a consumir. Cuando se generen los ingresos suficientes, va a consumir, va a comprarse los bienes que necesita. De esa manera se va a dinamizar un poco la economía. Los indicadores avanzados cumplen ese rol, ver hacia dónde vamos a ir. Y este en particular se mantiene en zona optimista, aunque muy abajito, pero nos señala que estamos mejor posicionados que un año atrás, ¿verdad? Entonces, eh, es posible o es esperable que ocurran, produzca un mayor dinamismo en los próximos meses, salvo algún shock externo. Nuestra economía está muy expuesta a esos shocks. Eso habría que siempre remarcar, o sea, me gusta remarcar eso. Marta, en líneas generales, teniendo en cuenta las diferentes aristas que estuvimos mencionando, se espera un buen año para la economía paraguaya en 2023 y esto es una buena noticia teniendo en cuenta las dificultades que se tuvieron en años anteriores y la necesidad de ir encaminando una mejor actividad económica en nuestro país. Se espera un año, como decirte, normal, en el sentido de que estaría rondando el 3,5 o 4 el crecimiento. Esa es nuestra tendencia de crecimiento en los últimos años, más no nuestro potencial. Eh, entonces, es bueno, es positivo que por lo menos estemos dentro de nuestra tendencia. Eh, Sin embargo, habría que generar más acciones para que eso se traduzca en un crecimiento inclusivo. Eh, el crecimiento que hoy tenemos llega a la mayor parte de los sectores, llega a la mayor parte, a parte importante de los segmentos, pero todavía tenemos que integrar a los consumidores que están en la base de la pirámide. Entonces, ese 3 5 4 es auspicioso, muy bueno, pero todavía podemos mejorarlo para poder integrar a más personas a la economía, integrarlas activamente, en el sentido de que puedan tener ingresos seguros, no informales, ingresos que les permitan vivir decentemente. Entonces, eh, por el momento es un gran paso en el sentido de estar cayendo el año pasado, estamos ya pensando este año más en 4, 5, 5 y el año que viene volver a crecer al crecimiento tendencial, es señal de que la economía se estabiliza, ¿verdad? Habría que seguir avanzando en generar un crecimiento más dinámico como para poder integrar a más personas. Totalmente, Marta, mencionaste una cuestión que justamente te quería preguntar. Es todavía muy temprano para ir trazando cálculos respecto al 2024, pero sería muy importante que la economía paraguaya mantenga cierto ritmo de crecimiento, por lo que mencionamos anteriormente. Se tuvo un periodo bastante difícil en términos de crecimiento económico y bueno, la necesidad es que Paraguay siga creciendo y que de a poco lo vaya haciendo también de una manera más equitativa. Correcto. Un mayor ritmo que permita integrar a más personas que conviertan a este crecimiento favorable a todos los grupos, a todos los segmentos, especialmente a la base de la pirámide.
y eso también nos permitirá proyectarnos en el largo plazo. Hoy en día tenemos deficiencias que debemos superar en el largo plazo para seguir creciendo y que en un futuro no tengamos problemas cuando se nos acabe nuestro bono demográfico. Eh, Tenemos que tomar decisiones de políticas de largo plazo que permitan mejorar nuestra productividad, mejorar las capacidades de las personas para que ellas puedan tener ingresos que sean adecuados a una vida digna, una vida con todas las necesidades cubiertas y con todos los servicios accesibles. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Este tema del desempeño de la actividad económica es sumamente importante de analizar y bueno, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes siempre.